¿Tienes una medalla de San Benito en tu casa ahora mismo? Si la respuesta es sí, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la manera en que ves este objeto sagrado. No se trata de un simple adorno religioso. Según el Padre Pello, es una herramienta espiritual de gran poder, con capacidades protectoras que muchos creyentes nunca han llegado a activar del todo. El Padre Pello, una figura profundamente espiritual de nuestra época, conocido por llevar los estigmas y por su conexión con lo divino, hablaba con frecuencia de la medalla de San Benito con un tono de urgencia. Él fue testigo de cómo esta medalla puede resguardar hogares de energías negativas, restaurar vínculos rotos y atraer bendiciones del cielo, pero solo si se utiliza de la manera correcta. Lamentablemente, muchas personas cometen tres errores muy comunes con sus medallas, lo que impide que ejerzan su verdadero poder espiritual. Hoy quiero compartir contigo la profunda sabiduría del Padre Pello sobre el verdadero propósito de la medalla de San Benito. Muchos cometen errores que anulan su poder, y lo más importante, no saben cómo activar su potencial espiritual en el hogar y en la vida cotidiana. Este conocimiento, que durante mucho tiempo fue compartido solo con sus hijos espirituales más cercanos, podría ser la pieza que falta en tu protección espiritual. Antes de seguir, tómate un instante para susurrar con fe. San Benito, protege mi hogar. Ese pequeño acto de confianza es el primer paso. El proceso para descubrir el verdadero significado de esta medalla sagrada comienza ahora. Acompáñame mientras desvelamos lo que el Padre Pello enseñó sobre este sacramental tan poderoso y cómo puede transformar tu vida espiritual cuando se comprende y se honra como se debe. Para comprender por qué el Padre Pello le daba tanta importancia a la medalla de San Benito, primero debemos mirar su origen y los símbolos sagrados que encierra. Esto no es solo historia, es una clave espiritual que revela por qué esta medalla tiene tanto poder. San Benito de Nurcia no nació santo. Su camino comenzó en el año 480 después de Cristo, en el corazón de Italia, en un tiempo marcado por el caos espiritual y la decadencia del Imperio Romano. Aunque provenía de una familia noble, Benito renunció a su vida de riqueza y comodidad después de ver la corrupción moral que reinaba en Roma. Se refugió en una cueva en Subiaco para buscar a Dios en silencio, ayuno y oración. Esa decisión radical lo condujo a una transformación que cambiaría para siempre el rumbo de la espiritualidad occidental. Durante su retiro, enfrentó grandes batallas espirituales. Se dice que intentaron envenenarlo varias veces. En una ocasión, ordenó a un cuervo que se llevara el pan envenenado. En otra, cuando bendijo una copa con vino contaminado, ésta se rompió al instante. No fueron simples coincidencias, eran señales del poder que Dios le había concedido frente a las fuerzas del mal. La medalla que hoy conocemos nació de esas luchas. Al principio era solo una cruz con letras misteriosas, abreviaciones de oraciones antiguas y poderosas. Con el tiempo, se transformó en una medalla compleja, cargada de símbolos sagrados. Pero su esencia no cambió. Sigue siendo un arma espiritual concentrada. Cada signo, cada letra, tiene un significado profundo que conecta con siglos de fe y protección divina. Si observas con atención la medalla de San Benito, notarás que está llena de inscripciones en latín y símbolos profundamente espirituales. En la parte frontal, aparece San Benito sosteniendo en una mano su regla monástica y en la otra una cruz, rodeado por las palabras Crux Sancti Patris Benedicti, la cruz del Santo Padre Benito. Al reverso, destaca una gran cruz en el centro, rodeada por las iniciales CSPB, que evocan la misma frase anterior. Alrededor del borde de la medalla se oculta una oración de exorcismo poderosa, representada por las letras B, R, S, N, S, M, V, que en latín significan Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas,
ipse venena vivas. En español, apártate, Satanás, no me seduzcas con tus mentiras. Lo que ofreces es maldad. Bebe tú mismo tu veneno. En la cruz también verás las iniciales CSSML y NDSMD, que significan: la Santa Cruz sea mi luz, y que el demonio no sea mi guía. Esto no es una simple joya religiosa. Es un escudo espiritual en miniatura, una oración comprimida que puedes llevar contigo o colocar en tu hogar para protección divina. Comprender el significado de estos símbolos nos ayuda a entender por qué el Padre Pío veía esta medalla como mucho más que un adorno. Nacido como Francesco Forgione en 1887, el Padre Pío se convirtió en uno de los santos más carismáticos y milagrosos de nuestra era. Durante más de 50 años, llevó en su cuerpo los estigmas de Cristo, tenía el don de leer las almas y fue testigo de incontables curaciones sobrenaturales. Lo que muchos sabían de Padre Pío era cuánto valoraba la medalla de San Benito como una de las piezas clave en su lucha espiritual. Durante su ministerio en San Giovanni Rotondo, atendió a muchas personas que sufrían de influencias oscuras y ataques espirituales que no siempre eran visibles para el ojo humano. Gracias a su don espiritual, el Padre Pío podía percibir presencias negativas incluso antes de que el penitente hablara en confesión. En estos casos, solía recomendar la medalla de San Benito, pero con instrucciones muy claras. Sabía algo que muchos creyentes pasaban por alto. La medalla no actúa por sí sola. No basta con tenerla. Su poder depende de cómo se bendice, se respeta y se incorpora con fe en la vida espiritual. Una historia impactante ocurrió cuando una mujer de Nápoles acudió a él, atormentada por pesadillas constantes y una sensación de opresión en su hogar. Aunque tenía varias medallas repartidas por la casa, no sentía alivio. Padre Pío tomó una medalla entre sus manos, marcadas por los estigmas, y dijo con solemnidad: «Esta medalla es como una espada sin filo. Es el arma correcta, pero no ha sido preparada para la batalla». Con eso, reveló una verdad esencial. No basta con poseer un objeto sagrado. Hay que vivirlo con fe, integrarlo, comprender su simbolismo y utilizarlo con reverencia. Muchos tienen la medalla correcta, pero no experimentan su protección porque no la tratan como debe ser. La medalla de San Benito no es un amuleto mágico que actúa por sí solo. Tal como enseñaba el Padre Pío, es un canal de la gracia divina, pero su poder solo se activa cuando se cumplen ciertas condiciones espirituales. Hoy, vamos a descubrir los 3 errores más comunes que, según sus enseñanzas, pueden anular completamente el efecto protector de esta medalla sagrada, o incluso convertirla en un simple adorno sin fuerza espiritual. El primer error, y el más frecuente, es usar una medalla que no ha sido bendecida. Aunque parezca algo evidente, el Padre Pío se encontraba con este problema constantemente. Muchas personas compran medallas en tiendas religiosas, las heredan de familiares o las reciben como obsequio, creyendo que ya poseen su poder espiritual simplemente por sus símbolos o diseño. Pero eso no es así. Una vez, una mujer devota le mostró con entusiasmo una hermosa medalla de plata de San Benito que había comprado cerca del monasterio. Padre Pío la miró con ternura y le dijo: «Hija mía, lo que tienes es una joya bonita, pero aún no posees la verdadera medalla de San Benito». Ella, confundida, explicó que la había comprado en una tienda religiosa muy confiable. Con paciencia, el Padre Pío le explicó que sin la bendición sacerdotal adecuada, la medalla sigue siendo solo un objeto decorativo, sin importar lo respetado que sea el lugar donde fue adquirida. Esta bendición no es un simple gesto simbólico. Es el acto esencial que transforma un objeto de metal común en un verdadero sacramental lleno de poder espiritual. El Padre Pío solía comparar una medalla sin bendición con una linterna sin pilas. Puede tener la forma correcta, incluso ser hermosa, pero no tiene la fuerza para cumplir su propósito.
La Iglesia ha establecido una bendición especial, distinta a las comunes, exclusivamente para la medalla de San Benito. Es una oración más profunda que invoca la protección divina tanto sobre el objeto como sobre la persona que lo usará. El segundo error grave es tratar la medalla con superstición en lugar de con fe auténtica. El Padre Pío notó que muchas personas se acercaban a este sacramental con una mentalidad más parecida a la magia que a la devoción cristiana. Esperaban que la medalla actuara automáticamente, como si fuera un amuleto espiritual, sin necesidad de orar o vivir una vida de fe. Pero la verdad es clara. La medalla no protege a quienes no oran. Esta frase, que el Padre repetía con frecuencia a sus hijos espirituales, revela una gran verdad. Los sacramentales son puentes de gracia, no sustitutos de una relación personal con Dios. Cuando usamos objetos religiosos como si fueran talismanes que actúan por sí solos, nos alejamos del verdadero camino de la fe y entramos en el terreno de la superstición. Y, paradójicamente, abrimos la puerta a las mismas influencias que queremos evitar. Esa falsa seguridad, creer que estamos protegidos solo por tener una medalla, puede convertirse en un gran peligro espiritual. Mientras una persona siga viviendo alejada de la oración y de los principios morales de la fe, el Padre Pío advertía que esa actitud no solo anula el poder espiritual de la medalla, sino que puede convertirse en una forma sutil de idolatría que impide la acción de la gracia divina. El tercer error, quizás menos evidente pero igual de significativo, según enseñaba el Padre, es colocar la medalla en sitios inapropiados o tratarla sin el respeto que merece. Muchas personas la usan como si fuera una simple decoración, dejándola al lado de objetos comunes o en lugares sin dignidad espiritual. Una familia acudió una vez al Padre Pío, preocupada porque, a pesar de tener varias medallas de San Benito en casa, seguían experimentando conflictos constantes y problemas sin explicación. Cuando el padre les preguntó dónde estaban ubicadas las medallas, confesaron que una estaba en un cajón del baño y otra dentro de una caja llena de objetos variados. La respuesta del padre fue una pregunta que hizo reflexionar. ¿Pondrían a su madre querida en un baño o la abandonarían en un cajón desordenado? Los sacramentales merecen un lugar de honor en nuestros hogares. No deben ser relegados a rincones olvidados, ni tratados con descuido. Este detalle físico refleja también nuestra actitud interior. Una medalla guardada sin intención espiritual pierde gran parte de su poder, mientras que una medalla colocada con respeto, en un lugar digno, se convierte en un recordatorio constante de la presencia y protección de Dios. Estos tres errores, usar una medalla sin bendición, tratarla como un amuleto mágico y colocarla sin reverencia, explican por qué muchas personas no sienten los frutos espirituales que esperan de la medalla de San Benito. Muchas personas colocan medallas de San Benito con la esperanza de encontrar protección espiritual, pero sin saber que, a veces, ciertos errores impiden que esa protección se manifieste. La buena noticia es que estos errores pueden corregirse, y cuando se hace correctamente, la medalla puede convertirse en una fuente real de bendición y fortaleza espiritual. Permíteme contarte una historia real que refleja cuán poderosa puede ser la medalla cuando se utiliza con fe y siguiendo las enseñanzas del Padre Pío. No se trata de un milagro repentino, sino de un cambio profundo y gradual que transformó la vida de una mujer llamada Teresa. Teresa era maestra en un pequeño pueblo, y durante casi 10 años vivió atormentada por una ansiedad sin explicación y sueños perturbadores. Pasó por numerosos exámenes médicos sin resultados concluyentes, y la terapia solo le ofrecía alivio momentáneo. A pesar de su esfuerzo por mantener un hogar armonioso, el ambiente en su casa se sentía constantemente denso, como si algo invisible la oprimiera. Tenía varias medallas de San Benito repartidas por la casa. Algunas eran herencia de su abuela, otras las había comprado durante peregrinaciones a santuarios.
Algo no encajaba, recordó más tarde. Iba a misa cada semana, tenía objetos religiosos en cada rincón, pero aún así sentía un vacío. A pesar de tener varias medallas de San Benito, Teresa no lograba liberarse de la sensación de opresión que la rodeaba. En algunas noches, despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, como si alguien, o algo, estuviera en su habitación. Todo comenzó a cambiar cuando asistió a una misión parroquial impartida por un sacerdote que había estudiado a fondo las enseñanzas del Padre Pío sobre los sacramentales. Durante una de sus charlas, el sacerdote habló justamente de los errores más comunes que muchos creyentes cometen. Teresa sintió que describía su propia experiencia. Sus medallas jamás habían sido bendecidas correctamente. Estaban distribuidas por la casa sin orden ni respeto, y aunque su fe era sincera, su relación con esos objetos santos era más tradicional que espiritual. Siguiendo las recomendaciones del sacerdote, reunió todas las medallas y las llevó a recibir una bendición adecuada. Luego, preparó un pequeño rincón de oración en su hogar, colocando una medalla principal junto a un crucifijo y una vela que encendía cada vez que oraba. Pero lo más significativo fue que empezó a rezar con intención, con el corazón abierto, entablando un vínculo profundo y consciente con San Benito cada día. A través de San Benito, y por medio de él con Cristo, todo comenzó a cambiar. No fue algo espectacular como en las películas, recordaba Teresa, pero sí fue un cambio profundo, imposible de negar. Con el paso de las semanas, la carga espiritual que sentía en su hogar fue desapareciendo. Comenzó a dormir mejor, las pesadillas cesaron y esa ansiedad constante que la acompañaba durante años empezó a desvanecerse. Sentí una paz que no recordaba haber tenido en mucho tiempo, decía. No era una perfección total, pero sí una tranquilidad auténtica. Lo que vivió no fue magia ni casualidad. Fue el resultado directo de alinear su fe y sus prácticas con los principios que el Padre Pío enseñaba sobre los sacramentales. Al corregir esos 3 errores comunes, Teresa no solo transformó su vínculo con la medalla de San Benito, sino que se abrió verdaderamente a la gracia y protección que este sacramental fue creado para canalizar. El Padre Pío explicaba que la medalla, cuando se usa con reverencia y fe, no solo protege contra influencias negativas, también atrae bendiciones para la persona y para el hogar. Funciona como una antena espiritual que, bien ubicada y activada con oración, capta las señales de la gracia divina que de otro modo pasarían desapercibidas. En muchas de sus cartas de dirección espiritual, el Padre Pío mencionaba con frecuencia a San Benito como un poderoso intercesor en tiempos de lucha espiritual. San Benito actúa con una fuerza especial en el mundo espiritual, trabajando en profunda sintonía con San Miguel Arcángel para proteger a los creyentes. El Padre Pello siempre enseñó que la devoción a ambos santos se complementa de manera poderosa, y solía recomendar rezos conjuntos a estos 2 grandes intercesores, especialmente en momentos de fuertes disturbios espirituales. Una de sus enseñanzas menos conocidas se refiere al impacto de la medalla de San Benito en la armonía familiar. Observaba que en los hogares donde se honraba correctamente esta medalla, solían darse mejoras notables en la comunicación, mayor facilidad para resolver conflictos y una atmósfera más amorosa y serena. Esto no era casualidad, sino una señal clara de cómo el objeto sagrado favorecía la presencia activa de la gracia divina. Un ejemplo conmovedor es el de Jorge y Marta, una pareja con más de 30 años de matrimonio que había caído en una rutina de discusiones constantes y un profundo distanciamiento emocional. La separación parecía inevitable, hasta que buscaron orientación espiritual con un sacerdote formado por uno de los discípulos del Padre Pello. Siguiendo su consejo, ambos recibieron medallas de San Benito bendecidas especialmente, dando inicio a un proceso inesperado de renovación espiritual en su hogar.
San Benito, y establecieron un pequeño rincón de oración en su hogar, un espacio donde se comprometieron a rezar juntos cada noche, aunque el cariño entre ellos aún estuviera apagado. El sacerdote les enseñó una práctica concreta que el padre Pello solía recomendar: no pedir por un cambio en el otro, sino por la gracia de transformarse uno mismo. Las primeras semanas fueron difíciles y cargadas de incomodidad. Marta confesó más tarde: durante esas oraciones apenas podíamos cruzar la mirada, pero poco a poco algo se fue ablandando dentro de nosotros. Los problemas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero nació una nueva paciencia, una nueva manera de vernos, y eso lo cambió todo. Este testimonio refleja una enseñanza esencial del padre Pello. Los sacramentales, como la medalla de San Benito, no eliminan automáticamente los desafíos de la vida, pero sí nos fortalecen espiritualmente para enfrentarlos con la ayuda de la gracia divina, dejando de confiar únicamente en nuestras fuerzas humanas. Para el padre Pello, honrar correctamente la medalla era abrir la puerta a una fuerza que transforma desde dentro. La devoción a San Benito implica 3 movimientos espirituales que ocurren al mismo tiempo: reconocer con sinceridad nuestra fragilidad y la necesidad de protección divina, honrar a un santo cuya vida fue un reflejo de amor fiel a Dios, y afirmar nuestra confianza profunda en la cruz de Cristo. La medalla nos recuerda estos 3 pilares esenciales: humildad, veneración y fe en la cruz. Cuando estos elementos están presentes, se abre un camino real hacia la transformación interior. Es crucial comprender que la medalla en sí no genera el cambio por arte de magia. Su valor está en lo que representa y en cómo despierta realidades espirituales dentro de nosotros, siempre que la recibamos con respeto y fe sincera. Esa es la línea que distingue la superstición de la fe verdadera. Mientras la superstición busca controlar lo divino en beneficio personal, la fe auténtica se entrega con humildad a la voluntad de Dios, aceptando la gracia que Él ofrece a través de signos sagrados. La humildad tiene un papel clave en todo este proceso. El padre Pello observaba que quienes experimentaban mayores bendiciones con la medalla no eran los que la exhibían, sino los que la llevaban con discreción, como un recordatorio íntimo de su necesidad de Dios y de su deseo de crecer espiritualmente. Ahora que comprendemos estos fundamentos, veamos cómo podemos consagrar de manera correcta nuestra medalla de San Benito. Para que la medalla de San Benito despliegue todo su poder de protección en tu vida y en tu hogar, es fundamental seguir ciertos pasos con intención y respeto. Según las enseñanzas del padre Pello, lo primero e imprescindible es recibir una bendición sacerdotal adecuada. Esto no es solo un gesto simbólico, es el acto que despierta y consagra el propósito espiritual de la medalla. Lo ideal es acudir a un sacerdote y pedir específicamente la bendición destinada para la medalla de San Benito. Desde 1742, la Iglesia ha preservado una fórmula especial para esta bendición, más detallada que las habituales, precisamente por el significado profundo de este sacramental. No todos los sacerdotes la conocen de memoria, por eso se recomienda llevar una copia de la oración de bendición y ofrecerla con humildad al hacer tu pedido. Si ya posees medallas que aún no han sido bendecidas, no te preocupes, nunca es tarde para hacerlo. Mientras tanto, puedes preparar tu hogar y tu corazón para recibirla con el respeto que merece. Una vez bendecida, el siguiente paso es crear un lugar digno donde colocar la medalla, un espacio que refleje su importancia espiritual en tu vida. El padre Pello enseñaba que los sacramentales deben ocupar lugares especiales en nuestro hogar, reflejando el valor espiritual que poseen. Se recomienda ubicarlos en sitios visibles y respetuosos, preferiblemente a la altura de los ojos o más altos. Muchas familias optan por crear pequeños altares domésticos donde colocan la medalla junto a imágenes sagradas y, en ocasiones, una vela encendida durante la oración.
No se trata de hacer algo complejo o decorativo. Lo esencial es la intención y el respeto que se transmite con ese gesto. El padre Pello aconsejaba colocar las medallas bendecidas cerca de las puertas principales, en las áreas donde la familia se reúne y también en los dormitorios. Se debe evitar situarlas en lugares inapropiados, como baños o cerca de objetos que puedan restarles valor espiritual. Una práctica poderosa y antigua que él recomendaba con frecuencia era enterrar medallas bendecidas en las 4 esquinas del terreno del hogar, como una forma de marcar un perímetro de protección espiritual. Muchas familias que lo han hecho afirman notar un cambio real en el ambiente y una mayor paz en el hogar. El tercer paso es quizás el más olvidado, pero también el más profundo: la consagración personal. No basta con tener la medalla bendecida colocada en un lugar digno. Es fundamental crear un vínculo espiritual a través de la oración. El padre Pello proponía esta sencilla oración de consagración que puede recitarse frente a la medalla bendecida. Glorioso San Benito. San Benito, con profundo respeto me coloco bajo tu amparo y tu intercesión. Te pido que bendigas esta medalla que lleva tu nombre y tu imagen, para que a través de ella, la gracia de Dios me proteja de todo mal, tanto físico como espiritual. Que esta medalla sea un recordatorio constante de que debo buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todo. Ayúdame a seguir tu ejemplo de trabajo orante, humildad y entrega diaria. Amén. Esta oración debe ir acompañada de un compromiso sincero de vivir según los valores del Evangelio. Como repetía el padre Pello, la defensa más fuerte contra cualquier influencia negativa es una vida recta y alineada con la voluntad de Dios. El cuarto paso consiste en integrar la medalla a la vida espiritual cotidiana. El padre Pello sugería prácticas sencillas, pero con gran poder espiritual. Por ejemplo, al despertar, tocar brevemente la medalla y ofrecer el día al Señor. Y en momentos de prueba o tentación, sostener la medalla mientras se eleva una breve oración, como si se conversara con San Benito en persona. San Benito, fortaléceme contra el mal antes de dormir. En cada noche, expreso mi gratitud por la protección recibida y pido que esa misma protección me acompañe durante el descanso. Estas prácticas diarias transforman la medalla en mucho más que un objeto, se convierte en un recordatorio vivo de mi fe y del vínculo que me une a Dios. Crean un hábito de conciencia espiritual que va más allá de la protección física y toca lo más profundo del alma. Cuando se enfrentan situaciones de perturbación espiritual intensa, el padre Pello aconsejaba un quinto paso: el uso del agua bendita en conjunto con la medalla. Si sientes que en tu hogar hay energías negativas o una carga que no puedes explicar, consigue agua bendita en tu parroquia. Mientras recitas el Salmo 91, conocido como el Salmo del Amparo Divino, rocía con suavidad las zonas donde has colocado medallas. El padre Tomás, discípulo cercano de un alumno de Pello y exorcista por muchos años, contó que fue testigo de cambios sorprendentes en hogares donde se realizó este rito con fe. Familias que vivían con tensiones inexplicables, enfermedades persistentes o noches de insomnio, experimentaron alivios siguiendo estos pasos. No se trata de magia, aclaraba el padre Tomás, reafirmando lo que enseñaba el padre Pello. Se trata de fe viva, de abrir el corazón para permitir que Dios actúe a través de los instrumentos sagrados que la Iglesia pone a nuestro alcance. El sexto paso, quizás el más profundo, habla de transformación interior. El padre Pello recalcaba que los gestos externos deben ir acompañados por un verdadero deseo de cambio en el alma. La medalla de San Benito es un puente entre lo visible y lo invisible, entre la devoción exterior y la conversión del corazón. La medalla de San Benito no reemplaza los sacramentos ni una vida vivida con virtud, sino que los complementa y fortalece. El padre Pello notó que muchas personas buscan protección contra el mal externo, mientras al mismo tiempo alimentan dentro de sí sentimientos negativos como el rencor, el egoísmo o la impureza. Es como intentar secar el suelo mientras la llave de agua sigue abierta. Por eso,
Permite que la medalla en tu hogar sea un recordatorio constante de tu llamado a vivir con coherencia según tu fe. Cada vez que tus ojos se posen sobre ella, haz una pausa interior, reflexiona un instante, examina tu conciencia y renueva tu compromiso con los valores que San Benito vivió. La oración, la vida equilibrada, la humildad y el servicio desinteresado a los demás. Y ahora, llegamos a lo que prometí desde el inicio. Una revelación profunda que el Padre Pello solo compartía con sus hijos espirituales más cercanos. Una percepción que transforma por completo nuestra comprensión sobre el verdadero propósito de la medalla de San Benito. La medalla de San Benito no reemplaza los sacramentos ni una vida vivida con virtud, sino que los complementa y fortalece. El Padre Pello notó que muchas personas buscan protección contra el mal externo, mientras al mismo tiempo alimentan dentro de sí sentimientos negativos como el rencor, el egoísmo o la impureza. Es como intentar secar el suelo mientras la llave de agua sigue abierta. Por eso, permite que la medalla en tu hogar sea un recordatorio constante de tu llamado a vivir con coherencia según tu fe. Cada vez que tus ojos se posen sobre ella, haz una pausa interior, reflexiona un instante, examina tu conciencia, y renueva tu compromiso con los valores que San Benito vivió. La oración, la vida equilibrada, la humildad y el servicio desinteresado a los demás. Y ahora, llegamos a lo que prometí desde el inicio. Una revelación profunda que el Padre Pello solo compartía con sus hijos espirituales más cercanos. Una percepción que transforma por completo nuestra comprensión sobre el verdadero propósito de la medalla de San Benito. Muchos se acercan a la medalla de San Benito con la esperanza de encontrar un escudo sobrenatural, una defensa automática contra todo mal visible o invisible. Sin embargo, la enseñanza más profunda del Padre Pello va mucho más allá de esa expectativa. El verdadero propósito de esta medalla no es solo alejarnos del mal externo, sino llevarnos a una transformación interior, hasta convertirnos en reflejos vivos de la bondad divina en el mundo. En una carta poco conocida dirigida a una de sus hijas espirituales, el Padre Pello escribió: la medalla de San Benito encierra en sí misma una semilla. Su poder real no está solo en lo que hace por nosotros, sino en lo que despierta dentro de nosotros cuando la veneramos con el corazón. Esta visión cambia por completo la forma de entender su valor. Sí, la medalla protege, pero su mayor fuerza está en su capacidad de impulsarnos a un crecimiento espiritual auténtico. Según observaba el Padre Pello, aquellos que más profundamente se beneficiaban de esta devoción no eran los que solo la portaban por costumbre, sino los que permitían que su mensaje transformara su alma desde dentro. Aquellos que han experimentado los frutos más profundos de la medalla de San Benito, según el Padre Pello, fueron quienes supieron integrar, poco a poco, las virtudes de los santos en su día a día. La oración constante, el equilibrio entre el trabajo y el silencio interior, la humildad en el servicio y la firmeza frente al mal. Para ellos, la medalla dejó de ser un simple amuleto protector y se convirtió en una llamada diaria a la madurez espiritual. La revelación final es conmovedora, cuando se comprende y se honra con el corazón. La medalla de San Benito despierta dentro de nosotros capacidades espirituales que quizás ignorábamos tener. Cada cristiano, nos enseñaba el Padre Pello, no está llamado solo a recibir la protección divina, sino también a convertirse en instrumento de esa misma protección para quienes le rodean. En lo más profundo, esta medalla nos recuerda nuestro llamado universal, crecer espiritualmente y servir con amor. Te invito ahora a mirar con ojos renovados esa medalla de San Benito que quizá lleva años en tu hogar, para que descubras en ella no solo un símbolo de fe, sino una puerta hacia una vida más plena y consciente.